Y también comentarles que desde las 15 horas comenzó una charla de tuercas.com, es decir, hablando del marketplace que digitaliza la oferta de talleres mecánicos en América Latina. Esto es en el módulo 1, para que puedan tener una idea. Al ingreso del pabellón tenemos a mano izquierda la sala número 1, en donde está generándose una conversación ahí con pecados mecánicos. Tenemos al mecánico aplicado y a el factor Calus para que puedan ir a conocer los temas que están tratando. A las 16 horas se viene una conversación con Total Energies, mitos y verdades de la lubricación automotriz. Y a las 17 horas una charla imperdible junto a AMC Performance, todo esto de forma simultánea a lo que pasa acá en el escenario principal. AMC Performance va a cerrar a las 17 horas ahí en la sala número 1 con esta charla. De igual forma, vamos a en breve comenzar con el siguiente conversatorio, como les decía, acá en el escenario principal. Extendemos la invitación para que disfruten y, por supuesto, pasen la voz, difundan a través de redes sociales lo que está pasando acá en Espacio Riesgo, trabajando en conjunto con IFEMA Madrid en esta segunda edición de MotorTech Chile. Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a proceder entonces, como les decía, el tema que se va a tratar a continuación acá en el escenario principal es sobre continuidad operacional en el transporte terrestre. Nuestro moderador, que ya está acá posicionado, es periodista de la Universidad de Chile. Por otra parte, jefe de comunicaciones de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, editor general, Revista del Camionero, y asesor en estudios, materias de seguridad, medio ambiente y continuidad en transporte terrestre. El siguiente conversatorio ya se encuentra todo listo y dispuesto y va a ser moderado entonces por Diego Ramírez Toro, para quienes pido un fuerte aplauso para dar inicio entonces a la siguiente intervención que se va a generar acá en el escenario principal. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Ricardo. Un placer estar acá. Segunda oportunidad de estar compartiendo en esta feria en MotorTech. El año pasado ya tuvimos una muy linda experiencia y la verdad es que quiero presentar a cuatro... No son viejos amigos, son muy buenos amigos que nos hemos ido conociendo a través del tiempo. Quiero pasar a presentarlo porque cada uno en su especialidad son expertos en transporte. Yo creo que este es un panel, realmente un panel de lujo, por la calidad que tenemos de nuestros invitados. Tengo aquí, al lado mío, tengo a Roberto Santana, que es asesor de ANAC. Roberto tiene un currículum brillante, a mi juicio, como todo lo demás. Es máster en Ingeniería y Gestión Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, en España. Ingeniero, Universidad Austral de Chile. Fue jefe de la División de Normas y Operaciones del Ministerio de Transportes entre los años 2003 y 2018, según me dice este torpedo. Pero anteriormente fue especialista en diversas áreas y desde 2018 es consultor asesorando en temas de regulación de transporte a entidades públicas y privadas. Entre ellas podemos citar la ANAC, la Asociación Nacional Automotriz de Chile, pero también Roberto está en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en CEPAL, y también en el Banco Interamericano de Desarrollo. Roberto, yo creo que... ¿Me quedó algo más por agregar o no? No. Luego tenemos a Rodrigo Pérez. Rodrigo yo lo conozco muchos años porque es un hombre absoluta y totalmente dedicado al aftermarket, a la postventa. Él tiene un importante cargo porque es gerente general de Carén, la importadora Carén. Rodrigo Pérez es ingeniero comercial de la Universidad Católica, tiene un MBA en la Universidad de Texas, en Austin. Sí. Más de 25 años de trayectoria profesional en Chile y en el extranjero. Pero la verdad es que yo, Rodrigo, esta es una pequeña, ¿cómo decirlo de alguna manera? Pero a Rodrigo yo lo conocí en nuestro puesto cuando estaba como gerente general de Central Frenos en la importadora Manzulli. Ahí conocí a tu padre.
un hombre que me imagino todavía sigue vinculado al tema. Bueno, nos alegramos. En Carén, bueno, Carén todos saben que es una de las empresas líderes del aftermarket en vehículos pesados. Y el lo gremial es, nuestro invitado es vicepresidente de Carep AG, que es la entidad que reúne a los de vehículos, justamente. En tercer lugar tenemos a Alfredo Vega, que es profesional de la coordinación de camiones y facilitación terrestre del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Alfredo es ingeniero civil de la Universidad de Chile, candidato a magíster en gobierno, políticas públicas y territorio en la Universidad Alberto Hurtado. Estoy bien, ¿no es cierto? Sí. Y lo más importante tal vez es que tiene más de 20 años de experiencia profesional en diseño y en implementación de políticas públicas. Asesora en el Ministerio, en la Subsecretaría de Transporte. Tiene... ¿Cuántos cientos de proyectos has estado trabajando tú? El micrófono. Ahí, eso sí, cuando quieran hablar, hablan directamente. Tenemos la mesa de sonido, la mesa de control atrás. Ahí se escucha. Eso. Sí, efectivamente han sido muchos años para ver muchos proyectos terminados y otros que han ido evolucionando, algunos hijos en el camino de lo que es política pública en transporte. Bueno, aquí vamos a tratar harto esos temas, pensando en lo que dice ahí, la continuidad operacional en el transporte terrestre. Importante también algo en lo que tú estás trabajando, que es hidrógeno verde, ¿o me equivoco? Así es. Bien, porque por ahí nos vamos a ir por el tema de la electromovilidad. Muy también. interesante, que Así no hay es. que dejar de lado y hay que estar siempre monitoreando. Y finalmente, acá frente a mí tengo a don Luis García Escala, que es Product Manager Senior en camiones Kaufman. Kaufman es el grupo automotor, sobre todo en la línea pesada, más importante del país. Luis, ¿nos puedes contar aquí cuánto tiempo tienes de experiencia en Kaufman? Bueno, buenas tardes. Gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Kaufman, como tal, lleva 70 años en el mercado chileno. Yo particularmente llevo 30 años en el área. Toda mi vida prácticamente laboral la he pasado en Kaufman, con bastante experiencia en lo que se refiere a motores diésel, a las diferentes normas, a los cambios que han habido. Entonces, va a ser bastante entretenida la conversación que vamos a tener respecto de la mirada, de la experiencia, de cómo han ido evolucionando. Exacto. De cómo han ido evolucionando las normas de emisiones, los camiones, de cómo han ido evolucionando las exigencias, los planteamientos que ha dado el gobierno. Así que, muy bien. Y sobre todo también, Luis, algo en lo cual tú has tenido o tienes, de hecho, que es el contacto con los clientes, lo cual implica conocer al detalle sus necesidades, qué es lo que les preocupa, cuáles son las preocupaciones que diariamente está enfrentando un cliente de dueño de camiones o flotista. ¿Mm? No, sin duda, son varias Claro. las inquietudes, las motivaciones, los desafíos. Tenemos un abanico completo de clientes porque abastecemos desde los vehículos livianos hasta los vehículos extrapesados. Por lo tanto, cada segmento de clientes tiene sus particularidades. El cliente de última milla, el cliente de carga pesada, el cliente de transporte extra pesado, el cliente que opera en faena minera. Por lo tanto, hay diferentes necesidades, diferentes requerimientos, diferentes expectativas y siempre con nuevos desafíos. Por lo tanto, es interesante ir conversando probablemente, de acuerdo a lo que vaya saliendo aquí del conversatorio, Exacto. ir por línea o por segmento, para ir viendo en detalle cada uno de los desafíos y planteamientos que hacen generalmente nuestros clientes. Luis, aquí me dicen que tenemos toda la tarde si queremos. Yo creo que nos faltaría, podríamos llegar hasta mañana conversando de temas del transporte, pero fíjate que quiero dar la bienvenida aquí entre todo el público. Yo creo que va a continuar llegando más público. Habría que pasar el aviso también de que pueden acercarse, venir a escuchar nuestra temática, pero tenemos un invitado bien importante que es es don Juan Araya, que es el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile. Ahí lo estoy distinguiendo. Hola, ¿cómo está? Bueno, los camioneros son gran parte de la preocupación que tenemos aquí en este panel. Tú, Roberto, que has estado tanto tiempo, estuviste tanto tiempo y ahora, primero,
como en la entidad reguladora y ahora desde el punto de vista de políticas públicas, de asesoramiento, de consultoría, ¿cuál sería tu mirada respecto del transporte terrestre pesado, de carga, por carretera, en el año 2023? Sabiendo que ya nos vienen algunos años que vamos a ir poniendo algunos hitos aquí dentro de la conversación. Sí, yo creo que estamos, en particular en el transporte de carga, estamos probablemente enfrentados a desafíos que quizás no se habían visualizado, no se habían visto desde hace mucho tiempo. Todo el cambio tecnológico asociado al cambio de motorización y por lo tanto todos los desafíos que ello implica, la verdad es que son de verdad altamente desafiantes para lo que viene hacia adelante. Hasta ahora tú lo comentabas recién, por ejemplo, en el caso de las normas de emisión, lo que se había tenido durante los últimos años, no sé, 20 años, 30 años, sucesivas actualizaciones de las normas de emisión, pero sobre la base de una misma tecnología, que es la tecnología diésel. Exacto. Y hoy estamos enfrentados a un cambio tecnológico donde, en particular en el transporte de carga, aún yo diría que es un camino en permanente búsqueda, donde probablemente sí lo que se visualiza es que el paso hacia la electromovilidad es un paso inevitable y probablemente lo que hoy día se está visualizando en el caso de la carga es cómo uno llega a ese proceso. Pero es un cambio súper fuerte y que probablemente va a implicar desafíos muy grandes. Cuando, por ejemplo, uno ve lo que ha ocurrido en estos últimos 5 o 6 años en el transporte público, que podría uno hacer ahí el símil. La verdad es que si el año 2017, 2018, a uno le hubieran dicho hoy en Santiago van a circular 2.000 buses eléctricos, la verdad es que era casi como ciencia ficción. Y yo recuerdo un montón de conversaciones asociadas a eso con aquella licitación de Transantiago que se hizo en 2017, donde se incorporaban originalmente 90 buses diésel, y la verdad es que, o sea, muy poca gente asumía que eso era posible. Y la verdad, mayoritariamente se decía, mira, eso era ciencia ficción. Y hoy día la verdad es que, a propósito de la propia realidad, desde el punto de vista operacional, de los costos, del mantenimiento, finalmente los operadores son los principales promotores de la incorporación de lo eléctrico al sistema. Entonces, eso ha implicado grandes desafíos desde el punto de vista de las mantenciones, de los repuestos, de las reconversiones técnicas del personal, de la logística, del carguío de los vehículos, y que probablemente en el transporte de carga, y sobre todo en el transporte de carga de carretera, va a implicar desafíos mucho mayores. Lo que dice Roberto es súper importante porque la verdad es que cuando empezamos a pensar, a diseñar este conversatorio, me acuerdo que estuvimos un día prácticamente completo en la organización estudiando qué es lo que significaba la continuidad operacional en el transporte terrestre. Y esto que aparece como tan obvio, ¿no es cierto? Alguien se imagina un vehículo que está rodando, dando vueltas, bueno, pero ¿qué es lo que hay todo detrás de eso? Entonces, y de ahí surgió también la idea de que si estamos en una feria que es sobre postventa, principalmente sobre postventa, aquí yo le quiero dejar pasada la pelota a Rodrigo, porque ustedes, digamos, y también a su turno a Luis, porque ustedes son fundamentales en la mantención, en el mantenimiento y en la continuidad. Porque cuando tú hablas de la continuidad, significa por supuesto, pero camiones muchos claro. pasos. Exacto. Algo que a su turno
yo lo voy a conversar con todos acá, pero quiero que tú me des la visión de lo que entiendes tú por continuidad operacional en el transporte terrestre. Porque ustedes van con todos los problemas que después se presenta el vehículo cuando ya está trabajando. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros estamos en el sector llamado aftermarket, que hoy día es un sector que representa alrededor de un 60% del volumen de piezas a nivel mundial. Es una industria que mueve muchos billones de dólares o euros en el mundo, la cual indudablemente está desarrollando hoy en día soluciones para vehículos eléctricos también. Una sola cosa, Sí. Rodrigo, para que lo sepan todos. ¿Cuántas partes o piezas en general, global, tiene un camión? Debe andar cerca de las 3.000 más o menos. O sea, tú, Luis, probablemente sabes más, pero debe andar cerca de las 3.000 piezas. Ya con eso... Yo creo que son bastante más, Sí. incluimos las golillas, las tuercas, Ah, esas bueno, cuestiones sí, son sí. bastante más. Sí, no, son, No, claro, pero claro, son la muchísimas. pieza La verdad es que un desafío para la Bueno, industria aftermarket, la cantidad de SKUs que se manejan, son muchísimos, de distintos orígenes, lo cual lo hace también complejo, porque los vehículos vienen de distintos orígenes. Vienen de Brasil muchas veces, por ejemplo, todo el mercado de buses en Chile Claro. hoy día es brasileño, excepto los buses eléctricos que mayoritariamente son chinos. Europa, Estados Unidos, en fin, es difícil el abastecimiento de productos, son muchos los SKU, muchos los fabricantes, entonces abastecer el mercado tiene una complejidad importante desde el punto de vista logístico. ¿Se estresó mucho durante la pandemia? Muchísimo, muchísimo. El mundo paró algunos meses y eso produjo implicancias enormes en la cadena de abastecimiento mundial. Muchos productores pararon sus fábricas, muchos ensambladores o fabricantes de vehículos pararon también su producción y el mundo de repuestos a nivel mundial está liderado por aquellas fábricas que le producen a los armadores, como Scania, como Mercedes, como Volvo, que en la práctica no son fabricantes de piezas particularmente, sino ensamblan, diseñan y comercializan los vehículos. Entonces, mucha de la industria de aftermarket le produce un porcentaje importante de sus productos a las ensambladoras. Entonces, al parar las ensambladoras, pararon todas las fábricas, las materias primas escasearon, se paró la cadena productiva completa y eso ha traído desafíos hasta el día de hoy en un desbalance en la cadena logística, lo cual es bastante complejo. Perdón, Diego, yendo Sí. a tu punto, claro, a nosotros es un desafío. Tenemos afortunadamente una red de cobertura bastante amplia, desde Antofagasta a Puerto Montt con locales, en la cual tenemos una oferta bastante completa que no solo pasa por repuestos, también pasa por lubricantes, servicios de mecánica rápida, neumáticos, etcétera, los cuales de alguna forma ayudan al transporte terrestre a poder seguir en todas las regiones del país. Yo te lo pregunto porque es muy importante saber porque la opinión de ustedes es autorizada. Ustedes como importadora Karen son una de las principales abastecedoras de todo lo que es el mercado de la postventa, en fin, de las grandes flotas hasta el camionero más pyme o más pequeño. Y cuando yo hablaba respecto de lo que se dio ahí en la discusión previa, qué es lo que era la continuidad de la cadena logística, claro, la cadena logística es un hilo que está compuesto por distintos escalones. No es un hilo, el hilo no está compuesto por escalones, pero se entiende un poco la idea. Y ahí entramos a que no todo son fierros, no todo es mecánica, sino que también tenemos otros aspectos, tenemos otros elementos, y de eso me gustaría que Alfredo nos contara cuáles visualiza a él como factores problemáticos hoy en la cadena del transporte logístico de carga. Mira, hoy día, entendiendo que nosotros desde el ente regulador estamos trabajando por asegurar que la cadena de abastecimiento, que todas las cadenas de abastecimiento puedan operar correctamente, el eslabón que es parte del transporte terrestre, primero está siempre presente. Más allá de que hablemos del comercio internacional, que vienen por barco, ningún contenedor que viene por barco, del barco llega a las bodegas acá en Santiago. Así que necesitamos
la operación de un camión, un tracto camión, un camión 3/4, para que logre movilizar esa carga que hoy día el consumidor necesita y que además cambió su lógica de consumo. Y ese movimiento lo tienen que hacer las personas. Y tú decías, es más que fierro. Y ahí es donde vemos que en la cadena logística, si yo tengo camiones parados porque no tengo conductores, la cadena se me interrumpe por un tema que no es, llamémoslo técnico, sino que es de característica social. Y ahí el ente regulador tiene que entrar a participar para ver de qué forma puede fomentar y desarrollar la carrera del conductor de camión, o de qué forma hago atractivo que los conductores de camión estén disponibles para movilizar esta cadena de abastecimiento, que va más allá de lo que estamos hablando de piezas y repuestos. Estamos hablando del abastecimiento general del país y del nivel competitivo que podamos tener. Hay que reconocer que a propósito de la pandemia, la forma de consumir cambió. Y hoy día la gente está a un clic de comprar una ropa en chain en China, ropa que va a llegar por barco y que a través de un camión le va a llegar finalmente a su casa. Y nosotros tenemos que avanzar para que siempre podamos tener ese camión operativo. Y no solamente para el consumidor, sino que también para que ese conductor pueda visualizar en esa actividad una actividad en la cual quedarse, desarrollarse, crecer y participar de un mercado competitivo, obviamente, pero un mercado que tiene que colaborar en el crecimiento del país completo. Claro, como dice Alfredo, el tema de la escasez de conductores prácticamente adquirió características a nivel de opinión pública desde hace por lo menos 2 años, así, pero ya con titulares de diarios, con notas, con reportajes, y es algo que preocupa mucho al empresario transportista, o sea, y también a los choferes, porque son ellos al final los que están ahí. Esto nos da para otro tema en el cual yo quisiera volver, porque lo que tú estás apuntando, como eso de la escasez de choferes, después para preguntarte, desde tu visión en el ministerio, en fin, de los proyectos, de los planes que tienen, cuáles son otros nudos, como por ejemplo lo que pasa en los puertos, las demoras en carga, en consolidación, en desconsolidación. Entonces, pero ahí quiero volver en un ratito, porque aprovechando que está nuestro amigo de Kaufman, me gustaría preguntarle a Luis, ¿cómo visualizan la relación con los clientes? ¿Entramos ya en un periodo de normalidad de lo que es la venta de repuestos, la venta de camiones mismos? Porque ustedes tienen varias marcas. Tienen a Mercedes, tienen a Fuso, tienen marcas de origen asiático. Entonces tienen una mirada, creo yo, bastante amplia como para poder hacerse una idea de lo que está ocurriendo en el mercado chileno ahora, en 2023. Luis. Bueno, en relación a eso, yo partiría un poco antes. Chile es un mercado abierto, Chile es una economía a la cual accede todas las marcas, está abierta a recibir tecnología, a recibir productos de todas partes del mundo. Si nos vamos a la parte de camiones, hoy día existen más de 30 camiones, más de 30 marcas de camiones diferentes, de las cuales afortunadamente nosotros representamos, desde mi punto de vista, las mejor que existen, obvio, que es Mercedes, Freightliner y Fuso principalmente. Entonces, con ese prisma, tú entras hoy día al contacto con los clientes, al contacto con las emisiones, al contacto con la demanda de combustible, al contacto con la demanda de la última milla y una serie de aspectos relacionados con el transporte. También con el tema de los repuestos, porque tú comprenderás que Kaufman, con 70 años en Chile y 35 sucursales propias de Arica a Punta Arenas, aparte de vender los camiones, suministra servicio postventa y también repuestos para lo que representamos. Entonces, sin duda es compleja la relación, no compleja en el aspecto social, sino que en el aspecto competitivo. Tenemos mucha competencia de marcas, tenemos mucha competencia de repuestos, de servicio postventa, de cobertura, un sinfín de situaciones que nos desafían día a día a seguir dando lo mejor del equipo para tener los camiones de nuestros clientes siempre operativos, porque sin duda
Un cliente de camión no compra el vehículo para que esté en el taller o que esté falto de repuesto o que no tenga combustible o que no tenga ya electricidad, por último, para moverse, sino que él compra un vehículo para operar, para trabajar, para ser parte de esta cadena de suministro de la que todos estamos hablando, para ser parte de que el cliente final, que el consumidor final reciba a tiempo su mercadería, a tiempo su repuesto, entregue a tiempo, y esa es parte del desafío, claramente. Y tenemos altos y bajos como todas las marcas, pero sin duda, como Raya para la Suma, yo creo que son mejores las noticias que no tan buenas. O sea, yo creo que tenemos clientes satisfechos, algunos no tan satisfechos, pero sin duda, Raya para la Suma, creemos que estamos dando el ancho que merece nuestro mercado. Claro, no, ese es un tema, digamos, dentro de lo que es nuestra estructura de mercado, que tenemos un mercado automotor abierto. Alguien lo definió por ahí, dado, digamos, la cantidad de habitantes, la cantidad, el tamaño del país, más bien como un mercado boutique, en el sentido de que aquí se presentan, se prueban muchos modelos, y no solamente en el tema de los camiones, sino que también autobuses, todo. Entonces, venir a hacer una especie de campo de experimentación en Chile no deja de ser en ese aspecto, como tú señalas, es muy interesante, dado que, dada la cantidad de marcas participantes en el mercado, sirve de escuela para muchas marcas. O sea, muchos proveedores vienen, sumado a eso que tenemos una geografía de 5.000 kilómetros de largo, donde tenemos todos los climas existentes. Entonces tú también tienes camiones, las diferentes marcas vienen a probar a la altura, donde no es común encontrar 5.000 metros de altura, no es común encontrar temperaturas frías a 5.000 metros, por lo tanto tenemos una escuela perfecta y un aprendizaje que sin duda fortalece la presencia de las diferentes marcas que hay en el país. Así es. Y lo otro que tú hacías alusión aquí, bueno, que el tema que se ha presentado, es que tener un camión parado, aunque sea un día, no es negocio para el transportista. O sea, realmente es un vehículo de trabajo, lo necesitamos acá. Y bueno, primero, recordar que la estructura de esto no es que yo les vaya a estar pasando. Hago esta primera ronda de presentación a cada uno, pero este es un conversatorio que lo tenemos abierto, así que cada cual aporta aquí también. Pero a propósito de tener una industria que esté funcionando en el día a día, que tenga la menor cantidad de problemas, ¿qué hacemos? Se lo pregunto a Alfredo. ¿Qué hacemos con aquellos cuellos de botella, con nudos que tenemos? Por ejemplo, el tema de los tiempos de espera. Yo creo que ese es un temazo que tenemos que tratar. Es un temazo, uno, porque los tiempos de espera pueden deberse o a ineficiencias o a que alguien encuentra práctico usar un camión como bodega en vez de pagar tu propia bodega. Que sabemos que es así y tenemos que trabajar para que el camión esté moviéndose. Tú bien decías, la persona compra el camión para que el camión esté operando. Y como país, tampoco nos conviene tener inversiones y que los dueños de camiones tengan inversiones paradas y que se las estén usando como bodega. Entonces, en ese sentido, es claro que cuando enfrentamos cuellos de botella como los que pasan en los puertos, el Estado tiene que intervenir no solamente por un tema de justicia, sino que también por un tema de eficiencia país. Y ahí, desde el Ministerio de Transporte y en particular del Programa de Desarrollo Logístico, que es donde yo participo, estamos en una cruzada del desarrollo de los programas cooperativos dentro de las comunidades logísticas. De manera que todos los actores logísticos giran en torno a los puertos, estén coordinados, puedan conversar con el objetivo de resolver sus necesidades y avanzar en los proyectos que necesitan coordinar, como por ejemplo lo que puede ser el agendamiento en puerto, para que un conductor pueda saber cuándo tiene que llegar, cargarse e irse, o cuando puede llegar, lo descargan, y al mismo tiempo poder planificar, llegar, descargarse, volver a cargarse y no retornar en vacío. Entonces, ese tipo de coordinaciones que tienen que ver con un esfuerzo y con un cambio en el switch de somos una comunidad logística que en la medida que trabajemos coordinadamente vamos a andar todos mejor. Y desde lo que es el ente de gobierno, obviamente que nos interesa desarrollar la
eficiencia como país. O sea, un camión parado, ya sea porque o está esperando ser cargado o descargado o porque no tiene un conductor, es plata que estamos perdiendo todos, no solamente el dueño del camión. Y por eso es que es importante que como país podamos visualizar la importancia de, como bien decías tú, deshacer los nudos logísticos dentro de los marcos institucionales que entendemos que hoy día es bastante restringido. O sea, ¿para qué nos vamos a meter? Y ahí ya sería un poco arriesgado hablar de que uno desde el ministerio puede participar y colaborar con desatar nudos en lo que son puertos públicos. Pero en la cadena tenemos muchos más puertos privados que operan bajo una lógica distinta y en la que no necesariamente podemos intervenir. No es del caso, digamos, meter otro tipo de actores como por ejemplo las navieras, que yo sé que son totalmente preocupantes para los transportistas, porque bueno, hay todo un tema de mercado ahí, pero me voy a quedar en la cosa de los camiones. Y por eso quiero preguntarle a Roberto, ¿cómo ve el mercado actual? Porque si uno mira las cifras, se da cuenta de que tenemos un 2023 que prácticamente vamos a estar en 0% de crecimiento, en el mejor de los escenarios, podemos incluso llegar a estar un poquito más abajo. Habría que ver qué es lo que pasa con el 2024 y 2025, pero siempre se ha dicho que la venta de camiones está muy vinculada al desarrollo de la generación del producto del PIB. Entonces, ¿cómo ves tú la situación para este año y qué nos puede adelantar un poco lo que puede ocurrir? Vamos, que nos dé cifras, que nos hagas tú una visión. No, es un poco lo que tú comentas. Este sector, de alguna manera, va siendo el reflejo de lo que pasa en otros sectores también de la economía. Y en la medida en que se reactiven o se retomen determinados proyectos de inversión, naturalmente el sector del transporte de carga y la venta de vehículos acompaña ese proceso. Bueno, las cifras de estos últimos meses no han sido cifras de alguna manera donde se ha experimentado bajas, pero tengo la impresión que en el próximo año, el año 2024, debería ser un año en que se retomara esa senda de crecimiento, sobre todo desde el punto de vista de que se está instalando que la agilización de los proyectos y que por lo tanto y que además todo esto que se asocia a la permisología de alguna manera se libere o se haga un poquito más liviana. Claro, en la medida que eso ocurra, naturalmente esto debería retomar el camino que traía hace algunos años atrás. Pero naturalmente el sector y la venta de vehículos está íntimamente ligada con cómo se está comportando la economía. Ahora, tener los camiones nuevos es una parte del negocio, pero una vez que el camión ya entra en operación, yo tengo que asegurarle la continuidad también, la continuidad operacional de la que estábamos hablando. Pero esta es pregunta para la postventa, para ambos, tanto para Rodrigo como para Luis. Si tenemos un mercado restringido, más restringido, que tal vez va a ser la misma la tendencia en los próximos 2 años o 3 años, ustedes como empresa de aftermarket y de postventa tendrán que ponerse, me imagino, en esa situación de que al haber menos camiones nuevos, van a tener una merma en el mercado que ustedes manejan. ¿Qué cosas, en qué aspectos están innovando ustedes? Me encontraba con un artículo, salió hace como unos 10 días o una semana, a propósito de ¿cuántos son? ¿30, 40 años de importadora Karen? 44. 44, o sea, más de 4 décadas, y que anunciaban distintos tipos de innovaciones, cambios, para tratar de encantar al cliente, ¿ya? Pero yo quiero saber cómo lo hacen ustedes en un mercado deprimido. Mira,
La verdad, Diego, el mercado de repuestos tiene un rezago respecto de la venta de vehículos nuevos. Ok. ¿Ya? Entonces eso es importante entenderlo porque no necesariamente se comprime el mercado de repuestos o de piezas o de servicios de postventa respecto del mercado nuevo. Siempre hay un par de años que viene más atrás la industria de los repuestos y la postventa respecto de la venta de unidades. Por lo tanto, no necesariamente es un año complejo para el sector, y hablo también como Carep, más que como Karen. Correcto. Si bien es complejo la apertura económica que hay en el país, los repuestos se necesitan, los camiones tienden a quedarse más tiempo en manos de las flotas, por lo tanto pasan ciertos periodos que son los primeros años donde hay contratos de mantención o garantías, ¿no es cierto? Y buscan alternativas de disminución de costo. Muchas veces los camiones pasan de mano de su primer dueño a su segundo, a su tercero, y eso hace que el consumo de repuestos sea una industria relativamente estable. ¿Estoy muy cerca? No, al contrario. ¿Un cigarro? Eso hace que la industria sea relativamente estable, porque al no estar, digamos, renovando la flota a la persona, el empresario, pequeño o grande, tiene que reparar, lo que sí disminuyen obviamente los kilómetros recorridos. Por otra parte, también que ese es un efecto contrario. Al haber menos kilómetros recorridos, menos mantenciones, menos neumáticos, etcétera. Pero en general hay una cierta estabilidad en la industria de repuestos, porque el parque ha seguido creciendo. Si uno lo mira macro, en los últimos 10 años el parque ha crecido muchísimo. Por lo tanto, nosotros miramos el parque vehicular en circulación, no necesariamente las unidades nuevas que están entrando al mercado. Claro. Eso creo que ¿Cuántos son los que son 220.000 camiones aproximadamente más o de menos, todos claro. los tipos los que están Exacto, circulando exacto. actualmente? Ahora, no te voy a negar que existen flotas que lamentablemente la actividad económica se ha disminuido o tenían contratos con ciertas empresas y tienen camiones parados. Y eso es una realidad que hay que entender. Y bueno, tratar de darle las facilidades a los distintos clientes para que puedan tener una continuidad, que puedan seguir operando, independiente de la situación que pueda haber particular de cada uno. Perfecto. Y tú, Luis, en el fondo es la misma pregunta que yo le hago a Rodrigo, en el sentido de cómo lo hacemos para seguir atrayendo al cliente a que se mantenga en la formalidad de los repuestos que está adquiriendo, a que siga fiel, por así decirlo, a la marca, en fin. Eso, yo creo que ahí ustedes nos pueden hablar mucho de eso. Mira, desde el punto de vista del mercado, Ujú. los últimos 2 años se vendieron alrededor de 17.000 camiones o vehículos en el concepto de los camiones 2021 y 2022. El Correcto. 21 fueron 17.000, el 22 fueron 16.500 y este año esperamos llegar a los 13.000, más o menos. Que los 13.000, si tú haces una línea de proyección en los últimos 15 años como la tendencia a nivel de crecimiento natural del parque automotor. Por lo tanto, si tú dices, o sea, si consideramos que los 13.000 no es una buena venta de camiones, yo creo que estamos hablando cosas que probablemente para nuestra realidad de mercado, para nuestra geografía, no serían tan correctas, porque tenemos picos de 16 o 17, porque años anteriores las ventas han sido menores. Claro. Entonces, si tú sacas una línea de tendencia, los 13.000, 13.500 va en relación a lo que ha ido evolucionando el mercado como tal. No obstante eso, nosotros confiamos que el mercado secundario, el mercado de los vehículos usados, siga creciendo, siga manteniéndose operativo, y para eso la compañía ha seguido invirtiendo en todo lo que es servicio, en todo lo que es postventa, en todo lo que es mantención de repuestos. Por lo tanto, eso genera confianza en nuestros clientes, y creemos que los mercados secundarios, que los vehículos tienen 2 y 3 vidas útiles, pasando por diferentes dueños, efectivamente, y mientras más antiguo es el parque automotor o con un segundo dueño, normalmente requiere de más reparaciones, de más componentes, de más mantención para que opere correctamente. Y si tú a eso le sumas la tecnología que han ido metiendo las diferentes marcas de camiones, sin duda
eso conlleva a que la permanencia en el tiempo sea más larga y la postventa y la parte de repuestos también sea más amigable y más conveniente para los clientes y en el largo plazo también. Junto con todo lo que estamos hablando, hay una pregunta que siempre me ha llamado la atención porque la realidad de la industria del transporte de carga por camión es heterogénea. O sea, dada la cantidad en Chile, digo yo, dada la cantidad de operadores que hay, cualquiera que me responda a esta pregunta, ¿toma el transportista el costo por kilómetro como parte de su negocio, o opera según otra lógica, según otra dinámica? Mira, Cualquiera. yo te voy a contar nuestra experiencia. La verdad es que, bueno, primero que nada, existen en Chile alrededor de 450.000 entre vehículos, entre camiones, remolques, buses. Claro. ¿Ya? Ellos están en manos de alrededor de 180.000 a 200.000 routes distintos. Como conclusión, obviamente, está muy atomizado el mercado, muy atomizado. Y en nuestra experiencia, que atendemos a un porcentaje bastante grande de ese mercado, la verdad es que existen algunas flotas, pero no la mayoría, lamentablemente, que se preocupan y tienen las herramientas para hacer mediciones concretas del costo por kilómetro. Pero la gran mayoría de los empresarios más pequeños, etcétera, tienen una toma de decisiones más derivada del costo inicial o la caja, digamos. Porque la industria es compleja, es apretada, depende de mandantes que muchas veces no pagan tan a tiempo. Entonces, el flujo de caja muchas veces domina la decisión de compra versus el costo kilómetro. Y como te digo, el tener herramientas para medir el costo kilómetro no necesariamente es tan fácil. Existen una serie de complicaciones en los talleres, con los choferes, en fin, que hacen compleja esta medición y tomar la decisión en base al total cost of ownership de una marca o de un repuesto, lo hace bastante complejo. Esa es la verdad. No sé si tú, Luis, opinas lo mismo. Sí, algo similar, nosotros le llamamos el TCO, ¿cierto? Que sin duda impacta claramente al momento de que un cliente tome una decisión o que un transportista participe o no de un negocio. Mayoritariamente, los grandes transportistas o las empresas más grandes, sin duda el TCO es importante, y yo creo que cada día, nosotros creemos que cada día empresas más pequeñas o transportistas más pequeños se han ido incorporando a este valor que sin duda les genera si su negocio, si su transporte es rentable o no es rentable. Cuando tú hablas del famoso TCO, no involucra solo la inversión inicial, sino que involucra el rendimiento del camión, involucra la ruta, involucra los tiempos de espera, la cantidad de vueltas, involucra el costo del repuesto, involucra un universo completo, un mundo de la operación del transporte. Por lo tanto, si bien es cierto, es complejo, pero yo creo que esto ha ido bajando a los empresarios medianos, pequeños, y que cada día van incorporándose más a la evaluación del ciclo total o del ecosistema, si lo queremos llamar de alguna forma, del transporte. Entonces, es importante el soporte que se le da, el costo, y finalmente la inversión inicial es una de las variables importantes, pero el rendimiento es otra, los periodos de mantención, los periodos de detención, la cantidad de carga, la cantidad de viaje, el conductor. Es un mundo, la verdad es que bastante completo, que tiene que tener en cuenta cada uno de los transportistas, que cada día se van sumando más y le van dando mucha más importancia a este TCO denominado que es el costo operacional. A Alfredo se lo quiero preguntar de otra manera, porque los transportistas tienen efectivamente una herramienta que es el índice de costo del transporte. Entonces, ese índice de costo del transporte, que en la práctica son 5 grupos, que son, ¿cuántos? Son 250 ítems. Prácticamente, si tú lo vas siguiendo, tienes si estás bien o estás mal en tu empresa, y si eso lo mantienes mensualmente, tienes una forma bastante efectiva, pero al menos de poder controlar cuáles son tus costos y si estás trabajando con ganancias, con utilidades, o estás yendo a la pérdida.
Entonces, ¿cómo podemos potenciar, Alfredo, ese tipo de herramientas, el uso de ese tipo de herramientas para que el transportista guíe su empresa en la dirección correcta? Mira, y quería tomar lo que estaban comentando, y me voy a Adelante. sacar el sombrero del Ministerio de Transporte y me voy a poner el sombrero de docente. Y respondiendo a tu pregunta, es capacitación. Porque efectivamente hoy día el mercado nos lleva más allá de lo que diga el índice, de que si mi competencia va a cobrar 20 lucas menos, yo me bajo 25 y me estoy comiendo una rueda, me estoy comiendo el motor, me estoy comiendo el cambio de aceite, porque es lo que decían recién, es el flujo del día a día, es cómo termino hoy día. Claro. Y no estoy mirando al futuro porque tampoco tenemos hoy día un nivel ayúdenme con la palabra, de conciencia de el pan para hoy día y el hambre para mañana. En el fondo que te estás comiendo el camión. Te estás comiendo literalmente el camión. Eso. Y por eso es que mientras más y mejor capacitación hagamos, ya sea en nuestros nuevos técnicos, en nuestros nuevos profesionales y dentro de la misma industria, vamos a poder ayudar a que la industria se profesionalice en esos ámbitos que son más financieros, son más de largo plazo. O sea, hoy día es muy difícil para un transportista visualizar la importancia de meterse, por ejemplo, en un apalancamiento para renovar la máquina. O sea, en donde ya finalmente estás gastando tanto en mantención que probablemente te conviene entrar en apalancamiento y considerar esa cuota. Pero para eso necesitas tener cierta visión de cómo ha sido o sea, de tomar decisiones de cuándo renuevas. O sea, voy a renovar por año, voy a renovar por kilómetro, voy a renovar por cuánto estoy gastando por mantención, y ahí es donde necesitamos meternos en conceptos de gestión de flota, de definición de aquellos KPI, de aquellos indicadores que me permiten finalmente tener una contabilidad, no estamos hablando necesariamente de impuestos, pero una contabilidad de si finalmente las lucas que tengo en la caja son lucas para gastar, son utilidad, o es un neumático que se me va a reventar en cualquier momento. Y ahí entramos en un tema de gestión del riesgo, porque claro, tú puedes andar con el camión a media mantención, pero te estás exponiendo y las consecuencias pueden ser graves en el caso de el microempresario, el dueño de un mercado tan atomizado. Roberto. Sí, lo que pasa es que, y aquí viene un poco como tomando como referencia el título del foro, dada la atomización del sector, la verdad es que en muchos casos la continuidad operacional es cómo yo sigo desarrollando mi trabajo con el único camión que tengo. Entonces, ahí uno se enfrenta, y probablemente él se enfrenta a esa disyuntiva de qué manera compito con otros actores y en un escenario que es complejo. Y por lo tanto, en muchos casos, el no generar la renovación o el no generar una compra de un nuevo vehículo no tiene que ver con no querer hacerlo, sino que tiene que ver con no poder hacerlo. ¿Ah? ¿La asociatividad es un camino? Claro. ¿Y cómo? No, bueno, y retomando lo que yo decía en un comienzo, probablemente hoy día en lo que ha ocurrido durante estos últimos años, respecto a estas últimas décadas más bien, de cómo se desarrolla la actividad, donde finalmente un transportista de alguna manera puede sobrevivir trabajando solo, ¿ah? En un escenario de cambio tecnológico, donde probablemente se incorporen una nueva tecnología, la electromovilidad, el hidrógeno. La verdad es que el transportista estepario, el lobo estepario, no funciona. ¿Ah? Porque la verdad es que necesariamente yo, para poder ejercer mi actividad, voy a tener que estar vinculado con otros. Y eso yo creo que probablemente es uno de los principales desafíos en lo que viene hacia adelante en este sector. El modelo que se ha desarrollado hasta hoy día, donde puede ser posible subsistir en un escenario de monooperador, probablemente en un escenario de cambio tecnológico, eso la verdad es que no se visualiza como sea posible. O sea, tú apuntas a las cadenas virtuosas y colaborativas.
Claro, porque la técnica finalmente te va a llevar a que eso sea necesario. Claro. O sea, en la manera como yo enfrento la carga del vehículo en términos de que ya no va a ser posible el repostaje de combustible en cualquier lado, sino que yo necesariamente voy a tener que trabajar y abordar de manera profesional la recarga del vehículo, hace de que el modelo que quizás se ha desarrollado hasta hoy día, sea muy distinto a lo que nosotros veamos en no muchos años más. Así es. Bueno, tú, Roberto, con todos estos antecedentes que, que estamos conversando, y te anticipas también a un tema que quiero que tratemos aquí en la medida que tengamos el tiempo, porque es amplísimo y que es la electromovilidad. Porque la electromovilidad nosotros la pensamos, tal vez la mayor parte de la población, de los consumidores, la ve como algo que está vinculado a los vehículos livianos, pero resulta que está siendo un tema cada vez más fuerte en lo que es el transporte mayor, en el transporte terrestre. Ya vemos buses, bueno, Chile creo que es el segundo mercado que tiene mayor cantidad de buses de pasajeros metropolitanos en el mundo. Sí, pero ahí hay un súper buen ejemplo. Si uno compara lo que ha pasado estos años, estos últimos 5 o 6 años en Santiago, y lo compara con el resto del país, se da cuenta de que en Santiago nos estamos bordeando los 2.000 buses eléctricos, Claro. pero porque son 4 o 5 empresas, grandes empresas, que están operando como tales y que por lo tanto les es posible llevar adelante ese modelo de negocio. Pero la otra cara de la medalla es que la operación en regiones del transporte público sigue siendo como era Santiago acá hace 15 años atrás. Entonces tú te encuentras que por qué finalmente no logra penetrar la electromovilidad en regiones, porque tienes una cantidad de operadores, un mercado muy atomizado, y que para que esto finalmente se pueda desarrollar, ese modelo individual no te sirve. Porque hoy día probablemente lo que uno ve en regiones es que lo único que vincula la línea 5 de Osorno es el lechero que lleva adelante. Pero la verdad es que todos son cada uno propietario y en muchos casos el propio conductor del vehículo. Y la verdad es que para poder desarrollar y para poder incorporar en este caso, dar el salto a la electromovilidad, necesariamente tiene que haber una agrupación y una asociatividad de parte de ellos bajo el paraguas de una empresa, pero tienen que tener un elemento Unificador. Unificador. Y eso es lo que de alguna manera, si uno lo extrapola al transporte de carga, es el proceso que evidentemente se va a dar. O sea, el mercado hoy día atomizado de la carga, donde es posible en un escenario del diésel, de tecnología diésel, en un escenario de electromovilidad, de hidrógeno, es muy complejo. A ver, antes que... Perdón, sí, hay un elemento económico. O sea, Sí, en el sí, fondo dale. también, no es solo las ganas de asociarse. O sea, hay que invertir recursos que hoy día la mayoría de los transportistas no tienen a mano, o las líneas de financiamiento, porque el sector financiero muchas veces tampoco los apoya mucho. Estoy hablando de los pequeños y los medianos, que es la gran mayoría, y eso dificulta mucho que puedan hacer una inversión de las características de comprar vehículos eléctricos. Tienen un costo bastante elevado respecto de los vehículos a combustión diésel. O sea, hoy día flotas que tienen más de 100 vehículos en Chile son alrededor de 400, que concentran 55.000, 60.000 vehículos. Pero 400.000 vehículos están en manos de flotas medianas y la mayoría de pequeñas. Son muchas pymes, son muchos empresarios independientes que tienen su RUT, digamos, y que operan. Y obviamente les es muy complejo poder hacer una inversión de largo plazo para cambiarse a una electromovilidad. Yo creo que eso dificulta mucho, probablemente. Yo quería apuntar en otro sentido y te voy a dejar con la palabra, pero después se la quiero
la quiero pasar también aquí a la gente de Kaufman, porque ellos están súper potentes con el tema de la electromovilidad. Cuando decimos que el año 2035 no van a poder ingresar vehículos de combustión interna al mercado, vehículos livianos, y que después, en 10 años más, el 2045, va a ser lo mismo para la línea amarilla y para los camiones y buses. Claro, vamos a tener un momento en que se va a vivir, se va a producir una convivencia, un traslape entre vehículos de combustión interna y vehículos de electromovilidad que van a estar ingresando en el mercado y que van a empezar a operar. Pero ahí, ¿cómo va a responder la industria de postventa? Porque ustedes ya no van a tener, y se lo pregunto a Kaufman también, ustedes ya no van a tener que reemplazar motores de combustión interna y todas las piezas. Sin duda, sin duda. Porque Sí. ahí lo que van a tener son las baterías, qué sé yo, los sistemas de freno, qué sé yo. ¿Hay una mirada respecto a ese cambio que inevitablemente se va a producir? Sí, mira, y sí la hay, por supuesto, y está guiada hoy día por nuestros mismos proveedores, que son las multinacionales fabricantes de repuestos, los Schaeffler, Bosch, ZF, Valeo, por nombrar algunos. Todos ellos están trabajando hace bastantes años en desarrollar repuestos para vehículos eléctricos, tanto livianos como probablemente pesados. Hay otros componentes que se tienen que cambiar. No vas a cambiar los componentes de un motor diésel, ¿no es cierto? Pero sí hay transmisiones, hay sensores, hay periféricos, hay carrocería. Hoy día una de las cosas que más consume el Transantiago es carrocería. Nadie se ha metido en un motor todavía. Pero los espejos se rompen, los focos se rompen. O sea, hay indudablemente alternativas para poder seguir operando en el mercado. Están los neumáticos, los vehículos eléctricos también necesitan neumáticos. Como decías tú, las baterías, en fin, hay una serie de componentes, hay otros tipos de filtros, no necesariamente el filtro de combustible o el filtro de aire que necesita un motor de combustión a diésel, pero sí hay otros tipos de filtros de polen que sí son necesarios también en vehículos eléctricos. Así que hay desarrollo todavía. Sí, me imagino. El mercado cada vez se va a tener que ir adaptando a eso. La misma pregunta para ustedes, Luis, pero además con el agregado de que ustedes están tanto en postventa, pero también están muy activos en el ingreso de camiones eléctricos, cero emisiones. Sin duda, hace poco tiempo, un par de semanas atrás, tuvimos el lanzamiento de los e-Actros, Claro. ¿cierto? Pero no hay que perder de vista que esto va a ser el 2045. Pero No hay que perder de vista que de aquí al 2045 todavía nos quedan 20 años para que todo vehículo nuevo que ingrese al mercado va a tener que ser eléctrico. que 20 años no es nada. Pero sin duda, en todo este tiempo va a haber una transición importante que nosotros llamamos este periodo de transición desde el día de hoy, si lo queremos fijar, hasta que el 100% de los vehículos que ingresan al parque automotor va a ser eléctrico, referido a vehículos pesados, al vehículo de transporte de carga. Entonces, bajo ese prisma, ¿cierto? Nosotros tenemos confianza y mucha fuerza en que el vehículo diésel tiene para un buen tiempo más. El vehículo diésel, sus componentes, sus partes, sus repuestos, su tecnología, sus niveles de emisión, sus elementos de desgaste, etcétera. Pero sin duda, el traslape va a ser antes de lo que nosotros creemos, el traslape de la entrada de los vehículos eléctricos en forma masiva, va a ocurrir antes del periodo estipulado, porque existe mucho interés de parte de los transportistas, de las grandes mandantes, en general del mundo automotor, para poder probablemente, no sé si será anticipar, pero probablemente comenzar a operar en forma previa vehículos eléctricos. Tenemos sin duda algunas brechas que suplir todavía respecto de ciertos factores que no permiten que operen, como el Transantiago, que es un vehículo, que es una operación concentrada. Tenemos un transporte de 5.000 kilómetros de largo. Tenemos muchas brechas por suplir todavía.
pero sin duda es un avance importante, es un avance donde Kaufman está muy comprometido, no desde hoy, sino que hace 5 años atrás que tomó la decisión de crear un equipo transversal, ¿cierto?, que nos permita generar todo este ecosistema para la transición del mundo diésel al mundo eléctrico, y eso sin duda va a llevar a un resultado en el tiempo beneficioso para todos y que sin duda también va a permitir que yo creo que no hoy día, pero sí en el largo plazo, los pequeños, los grandes, los chicos, todo tipo de transportistas tenga acceso a un vehículo eléctrico. Sin duda el vehículo diésel tiene más de 20 años de vida útil, porque el mercado secundario, el mercado del repuesto, el mercado de la postventa, el mercado de la operatividad de camiones diésel tiene para muchos años más. Ese no es un motor eléctrico. Ese no Claramente. es un motor eléctrico. Está claro. La pregunta para Alfredo, porque ¿cómo hacemos para, desde el punto de vista del sector público, de las políticas públicas, cómo lo hacemos para incentivar y que se vaya, que el proceso, que la evolución sea tal vez más rápida? Porque en esto hay requerimientos de cambio medioambiental, en fin, hay desafíos muy grandes, los estamos viendo, hay todas las consecuencias de los desastres climáticos que arroja, digamos, la expulsión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, ¿en qué se está pensando para incentivarlo? ¿Hay cosas concretas como, por ejemplo, disminución de algunos impuestos, facilitación de trámites, en fin, alguna cosa? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Y con esto termino y te dejo con la palabra. Porque el transportista, especialmente el pequeño, saca la cuenta. ¿Cuánto me cuesta comprarme ni siquiera lo que viene después, comprarme un camión eléctrico? 300 millones de pesos, 250 millones de pesos, 2,5 veces lo que cuesta un camión convencional. Entonces, obviamente que el hombre al tirar los números, raya para la suma y decir no me conviene. ¿Cómo lo incentivan ustedes? A ver, la evolución de la tecnología nos está colaborando mucho. Hoy día la electromovilidad en los vehículos livianos, que no es el caso del panel, nos ha permitido mostrar que, por ejemplo, a un taxista le conviene por lejos cambiarse a un taxi eléctrico. Y es en eso en donde el Estado ha ido colaborando en la renovación del parque de taxis, por ejemplo, para que empiecen a operar y el taxista empiece a conocer esta nueva tecnología. Porque hay que también, tú mencionabas el nuevo ecosistema. Este nuevo ecosistema también viene con un cambio de la forma de pensar. Porque si estoy pensando en vehículos de distribución de una logística urbana, ciertamente que hoy día me es muy conveniente, a pesar de que son más caros todavía, a la larga me es mucho más conveniente tener una camioneta eléctrica que una camioneta a diésel, siempre y cuando que yo entienda la lógica de mi gestión de la flota, que tengo que disponer de 4 o 6 horas para poder hacer la carga de la batería. Afortunadamente la tecnología sigue avanzando y hoy día quizás el mayor stopper que tienen la carga pesada es la autonomía. O sea, hoy día podemos ver cómo un tractocamión es capaz de manejarse hasta 180 kilómetros, 200 kilómetros, que no es suficiente para entrar a competir en el mercado. Entonces, desde el Estado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos apoyando las renovaciones de las flotas comerciales, tanto con subsidios como con capacitación, como con facilitación y exenciones tributarias, para que el pequeño transportista pueda visualizar y percibir anticipadamente los beneficios económicos que tiene esta renovación de flota. Hoy día todavía la tecnología no nos lleva a tener tractocamiones con una gran autonomía, a no ser que efectivamente podamos evolucionar a una tecnología o a baterías muchísimo más potentes o a las celdas de hidrógeno, que es la gran apuesta respecto de que si tenemos capacidad de producir hidrógeno verde y con eso cargar nuestras celdas de hidrógeno, podemos resolver el tema del peso de las baterías, que es un tema hoy día en el transporte de carga y que te resta en el fondo capacidad de carga y te resta competitividad, te permite hacer una carga de hidrógeno con la misma velocidad que la que cargas hoy día el diésel, sin tener que tener el vehículo parado 6, 8 horas
que sería hoy día contra natura respecto de lo que se necesita para operación de camiones mayores. Roberto, como lo dice Alfredo, cuando uno piensa en la electromovilidad, generalmente se va al camión de la batería eléctrica, pero la batería eléctrica en un camión son 700 kilos. Es casi una tonelada que tú tienes que restarle a la carga que vas a llevar. No sé cuántas baterías tienes que usar en un camión pesado, pero como apunta Alfredo, viene todo el desarrollo del hidrógeno. ¿Qué nos puede contar la ANAC? ¿Qué nos puedes contar tú como consultor especializado con respecto a esa otra opción de la electromovilidad? Sí, Para Chile, digamos. sí, claro. No, de hecho existen hoy día algunos, a ver, en general yo diría que los importadores y los fabricantes están muy atentos y muy activos respecto de buscar cuáles son las mejores soluciones y cuáles son las mejores aplicaciones. La verdad es que en el mundo de las baterías uno lo que ha visto es una evolución muy rápida en los últimos años respecto de la disminución de los pesos y el aumento de las capacidades de almacenamiento. Y no me cabe duda que eso va a seguir así avanzando de manera dramática en los próximos años. Como pasó con los celulares. Como pasó con los celulares, exactamente, como pasó con los celulares. Entonces, hoy día yo diría que hay mucha I+D de los fabricantes que está muy enfocada a desarrollos de cuál es la mejor alternativa, pensando en un escenario de electromovilidad, cuál es la mejor solución técnica para los vehículos, que es lo mismo que ocurre en el caso de los vehículos livianos. En el caso de los vehículos livianos, uno ve distintas soluciones que apuntan a lo mismo, a tener vehículos eléctricos, pero distintas posibilidades técnicas. En el caso de la carga es lo mismo. Yo diría que hoy hay una búsqueda bastante intensa por parte de los fabricantes de encontrar cuál es el mejor camino. Y naturalmente en el transporte de carga pesada, el hidrógeno está siendo la gran apuesta. Pero es algo que hay que mantener y seguir muy de cerca porque es algo que está permanentemente cambiando. Y probablemente, bueno, no es materia del panel de hoy, pero un tema, nacen nuevos desafíos. O sea, a propósito de la gran utilización de baterías y los grandes volúmenes de batería, probablemente ahí nacen otros desafíos que necesariamente tienen que ser abordados, como es, por ejemplo, la segunda vida de las baterías que hoy día salen que van a salir del mundo de la electromovilidad, pero que previo a, por ejemplo, a un reciclaje, eventualmente podrían tener un uso en una segunda vida, como Paneles podría solares, ser, por ejemplo, el almacenamiento energético. Claro, exacto. Claro. Entonces, la verdad es que hay un mundo que está en desarrollo y que yo diría que para todos los sectores, cada uno en su rol, implica desafíos muy apasionantes para los próximos años. Yo imagino a Luis ahí con sus clientes de Kaufman en algunos años más vendiéndole repuestos para los camiones de hidrógeno verde, como le llaman. Que está mal el concepto, ¿eh? No es hidrógeno verde, el hidrógeno no tiene color. El hidrógeno no tiene color y yo creo que también, como dice Claro. el colega, sin duda son tecnologías en desarrollo. Probablemente de aquí a que el hidrógeno sea una realidad, me refiero en el transporte normal, probablemente las baterías van a ser de este tamaño y van a tener una autonomía enorme. Entonces, hoy día el principio, lo que tú señalaste, es como los celulares. Los celulares hace 15 años atrás todos andábamos con un ladrillo y hoy día dura 5 días y son de este tamaño. Lo mismo pasa con las baterías. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? La tecnología, lo que tenemos claro es que la electromovilidad en cualquiera de sus versiones llegó para quedarse. Así es. Eso es el punto de partida, es el gran inicio de este nuevo desafío y de esta transición o de este nuevo ecosistema. Juégatela, Luis. ¿Cuándo traen el primer camión ahí en Kaufman de hidrógeno verde? 2028. Bueno, 2028. lo Hay vamos a dejar. novedades, pero
Ahí Pero lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, yo creo que ustedes también ya se tienen que estar poniendo en los escenarios nuevos que nos vienen, Alfredo. Sí, ciertamente. O sea, Pero te voy a nosotros- hacer un alcance. Sí. Y es algo que se planteó en algunas discusiones, cuando recién empezaba a verse la posibilidad, cuando recién habían quedado claros los plazos, respecto a cuándo se iba a poner fin a la introducción de vehículos de motor de combustión interna. Y es que si yo quiero hacer un transporte 100% limpio, no puedo depender del abastecimiento eléctrico de calderas de carbón, de centrales térmicas o de centrales a carbón. Porque eso significa que estamos trasladando la contaminación a otro punto y que estamos creando zonas de sacrificio en otra parte para liberar otras. Entonces, hay todo un escenario, hay todo un desarrollo ahí que yo creo que se proyecta. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, efectivamente, hoy día la política nacional de hidrógeno verde, y cuando hablamos de verde, precisamente estamos haciéndonos cargo de que ese hidrógeno que vamos a producir se produce con electricidad que viene de fuentes renovables. Y hoy día tenemos los proyectos de paneles solares en el norte y los proyectos eólicos en el sur, que además los proyectos eólicos tienen un tremendo desafío para el transporte de carga, porque son cargas absolutamente sobredimensionadas que de alguna manera tenemos que lograr ingresar por puertos, por ciudades, para lograr instalar los proyectos. Y efectivamente ahí, como tú bien dices, hoy día el hidrógeno está compitiendo con la batería. La batería es una tecnología que ya existe y que está cada día más eficiente, y el hidrógeno puede ser una alternativa como combustible verde, por una parte, y como una forma de almacenar energía que no está cerrado, bien dices que no está cerrado el tema, porque no obstante yo te pueda producir hidrógeno verde en Magallanes, si lo necesito utilizar en Santiago, la huella de carbono tampoco es menor. Y desde una visión sostenible global, tenemos que hoy día tener eso presente. Y cuando hablamos de electromovilidad, nuevamente tenemos que recordar que los paradigmas han cambiado. Yo ya no estoy buscando en cualquier parte donde hay una bomba de benzina para enchufar el auto. Yo tengo que tener un sistema de carga que sea inteligente, de manera que yo aprovecho cuando el auto está detenido para poder cargarlo desde el punto de vista del uso de las baterías. Y desde el punto de vista del hidrógeno verde, tengo que buscar formas para la propia creación del hidrógeno verde lo más cerca del consumidor. Para que el hidrógeno verde sea realmente verde y tenga la menor huella de carbono posible, necesitamos acercar esa producción limpia con el consumidor. Y ahí el hidrógeno puede efectivamente competir con las baterías, puesto que el proceso de carga es muy rápido. Me permite mayor autonomía, al menos hoy día, pero sí el proceso de carga es muy rápido. Y el proceso de generación puede ser local. Entonces, hay tecnología hoy día que está absolutamente en desarrollo. Estamos desde el Estado, el Ministerio de Transportes, en conjunto con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, promoviendo y preparando proyectos pilotos para poder estudiar la tecnología, de definir el mercado, estudiar qué normativa vamos a tener, porque nos van a pedir normativa y tenemos que generar una estrategia normativa que sea, por una parte, de garantías a la ciudadanía, pero por otra parte, permita que el mercado se desarrolle. O sea, hoy día hay gente que dice, oye, pero el hidrógeno es una bomba. Me estás trayendo lo mismo que hay una bomba. Oye, un tanque de auto también puede explotar Sí, si claro, es que no cumplimos el con agua es ciertos hidrógeno, estándares. así que Pero entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál es ese límite entre la norma suficientemente segura? Recordemos, no sé si se acuerdan de un accidente terrible que hubo cuando empezamos con los procesos de conversión de vehículos a gas, en donde durante un proceso de carga reventó un estanque producto de una mal conversión. Claro, necesitamos una normativa que prevenga que eso pueda ocurrir, pero que al mismo tiempo sea una opción en donde no pongamos un freno burocrático al desarrollo de nuevos mercados y al crecimiento de la economía y a la evolución de nuestro sector transporte. bueno, vamos a ir cerrando. Me lo están soplando por interno. Diego, disculpa, Sí,
no olvidar que el gas en vehículos de transporte de carga pesada también puede ser una alternativa en este proceso de transición hacia la electromovilidad. Sin duda que es mucho más limpio que el petróleo, sin duda. Gas natural, biometano, etcétera, Exactamente. pueden ser un aporte importante al medio Sí, por ambiente. supuesto. Quiero ofrecer la última ronda. Bueno, ese no usa gas ni es eléctrico, está claro. Y para que cada cual exprese lo que quisiera ante nuestro público, en fin, la gente que nos ha estado siguiendo, Roberto, te quiero ofrecer la palabra. Sí, yo creo que estos espacios son importantes, sobre todo para visualizar y para poner sobre la mesa, yo diría que los enormes desafíos que vienen hacia adelante. Y sobre todo, tener conciencia de eso. O sea, yo no sé si estos desafíos que vienen a propósito de estos cambios tecnológicos, hay la suficiente conciencia respecto a lo que viene y que además son procesos que probablemente van a desarrollarse de manera muy rápida. Esa es como mi reflexión. Vamos a tener que armar una mesa de trabajo acá. Así es. Rodrigo. Usted Mira, desde primero, la sí, visión desde el mercado repuestero sí. de todo lo que se nos viene. Sí, mira, la verdad, tal como lo han mencionado mis colegas acá, el mercado va a sufrir muchos cambios, el mundo va a sufrir muchos cambios, la sociedad va a sufrir muchos cambios, hay que hacerse cargo de muchas temáticas, como mencionaste tú, Alfredo, hace un rato, el tema de los choferes, no es un tema en Chile, es un tema mundial. En Europa tienen, y en Estados Unidos, la misma complicación. La gente no quiere manejar un camión, no quiere manejar un bus, y eso nos lleva a desarrollar nuevas tecnologías, a avanzar en la forma como vemos el mundo. Desde la industria postventa, nosotros siempre estamos siguiendo soluciones para dar una alternativa a los clientes, poder ofrecerles una oferta lo más integral posible y efectivamente garantizar que mantengan su continuidad. Yo creo que eso es muy importante. Te agradezco, Diego, y agradezco a Motortech la oportunidad de participar. No, al contrario, te agradecemos a ti. Alfredo. Bueno, desde el Ministerio de Transportes y en particular, y en general como funcionario público, hay que recordar que el Estado, su rol es lograr que el país se desarrolle y que se desarrollen las personas, las empresas, las cadenas y que el bienestar social, el bienestar general crezca. Y en ese sentido nosotros estamos súper abiertos a conversar con todos los actores entre instituciones para lograr las sinergias como las que hemos estado, los puntos de acuerdo, los desafíos, de manera tal de cada uno con sus ventajas competitivas, con sus atribuciones, lograr que estos cambios y que las industrias puedan crecer, en particular nuestra querida industria del transporte, que es una industria de tantos años y tan clásica. Alfredo, con respecto al rol del regulador, ¿políticas de gobierno o políticas de Estado en el transporte? Políticas públicas, políticas de Estado. La electromovilidad, como comentaba Roberto, se fue instalando lentamente y hoy día es una política pública, una política de Estado que trasciende y ha trascendido gobiernos. Y quizás aquí yo me voy a dar una licencia, pero a Chile se le acusa de ser un país muy burocrático, pero cuando desde las políticas públicas uno estudia cómo son los distintos países americanos, Chile es el país el más estable respecto de los procesos de instalación de políticas públicas. Porque cuando instalamos una política pública no la hacemos desde una visión de gobierno porque es imposible que un gobierno la instale. Necesitamos llegar a un acuerdo que trasciende gobiernos y cuando ya trascendiste gobierno, generaste legislación, generaste normativa, además generaste certidumbre para los distintos mercados, para los que participan de los negocios, que te ayuda a que esto se perdure en el tiempo. Entonces, efectivamente, más allá de que todo gobierno tiene el legítimo derecho de impulsar sus propios programas, claro, a la larga son estas políticas públicas que buscan el bienestar social general, las que se establecen, las que dan certidumbre y las que hacen que como país podamos ser a lo mejor un país boutique para que otros vengan a ver acá lo que para nosotros es el día a día de andar en buses eléctricos.
o como el metro. Tal Como el cual. metro. Luis, la mirada del sector privado también es súper importante y en el caso de ustedes más todavía, yo creo que ustedes como grupo tienen una responsabilidad en el sentido de la oferta la oferta de valor que llevan al mercado, cómo llegan al transportista que es el usuario final y que es finalmente el que nos permite estar abastecido en un 95% de todo lo que se mueve en las cargas. ¿Cómo proyectas tú de aquí a los próximos años su contribución al desarrollo del transporte terrestre en Chile? Como representante En el sentido de la continuidad operacional. Sí, como representante de marca y de marcas importantes, creemos que el desarrollo tecnológico es relevante para contribuir, primero que nada, al medio ambiente y segundo, a la eficiencia. Y siendo productos o construyendo productos más eficientes, más rentables, sin duda apoyamos el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del transportista y por último contribuimos, por pequeño que sea, al valor del producto terminado. Eso también contribuye de manera fundamental al día a día de las familias y del país como tal. Y estamos ciertos de que el desarrollo tecnológico es un ente primordial y lo más importante creo yo que es la comunicación, la información, el ser transparente con lo que estamos haciendo, el ser transversal de grandes transportistas, pequeños transportistas, que sin duda todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollar nuestro sistema, nuestro ecosistema como tal y que en las próximas décadas dejar un mejor ambiente y que nuestros nietos probablemente sepan el cambio de timón que hizo el país a esta altura. Sí, porque eso es importante, ver qué es lo que estamos construyendo ahora para dejarlo como legado a las próximas generaciones. Y en el fondo eso también involucra el concepto de continuidad. Sin duda. Continuidad generacional, ¿verdad? Ah, Bueno, yo quiero pedirle un aplauso aquí a nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos, a quienes han estado con nosotros. Y nada, que ha sido un placer, un lujo escuchar a cada uno de ustedes y esperamos volver a encontrarnos en otra oportunidad, en otro escenario donde podamos seguir conversando acerca de estos temas que son tan apasionantes y que influyen en el día a día de cada uno de nosotros. Sí, muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este tremendo conversatorio. Ha sido tremendamente enriquecedor y por eso también queremos finalizar con una foto oficial para que puedan reunirse al centro. Estamos concluyendo entonces este conversatorio orientado a continuidad operacional en el transporte terrestre. Estamos en la primera jornada de esta edición 2023 de MotorTech Chile. Ahí estamos en conjunto con quienes participaron en este conversatorio, como les decía, continuidad operacional en el transporte terrestre. Se les hace entrega de un reconocimiento y extender la invitación para que mañana nos reunamos en el primer conversatorio de la segunda jornada, que va a ser a las 10:30 de la mañana. Ley Rep, desafíos, plazos y estrategias para el aftermarket. Eso es para mañana a las 10:30 de la mañana. Y de inmediato invitamos a toda la gente a que rápidamente se trasladen hacia el sector donde se realizan las charlas, es decir, al momento de ingresar al pabellón hacia mano izquierda, ya que el connotadísimo taller AMC Performance en conjunto con Álvaro Morales y Cristina Catalán van a hacer entrega de sus conocimientos a través de una charla tremendamente interesante, así que por favor cuanto antes acérquense hacia la zona de charlas, como les decía, a un costado del ingreso está esquinado ese escenario para que vayan a escuchar la charla de AMC Performance, que va a estar realmente imperdible.
Agradecemos, por supuesto, a toda la gente por estar presente en esta jornada inaugural de MotorTech Chile y a seguir disfrutando porque todavía nos queda tiempo para recorrer y compartir conocimientos, además de conocer a las marcas presentes en esta segunda edición. Trabajo en conjunto de Espacio Riesgo y además de IFEMA Madrid. Seguimos avanzando entonces en esta primera jornada de MotorTech Chile 2023.